Comenzamos el tema 7, denominado Introducción a los modelos ARIMA. Este tema forma parte de la parte segunda de la asignatura de Econometría 2, que está dedicada a los modelos de series temporales. En esta parte hemos dejado ya de un lado el análisis causal, que sería el análisis econométrico clásico, en el sentido de que hay unas variables que son las explicativas que causan a la explicada, y como estamos viendo aquí, en realidad los modelos están compuestos fundamentalmente de una única variable. Ahora lo vamos a ver más claro. Es aquella variable que vamos a modelizar, y normalmente la modelización tiene un objetivo. El objetivo es predecir valores futuros de esa variable. Entonces, como vamos a ver, la filosofía de estos métodos que se llaman de series o modelos de series temporales, métodos univariantes, porque solo tienen una variable, pues la finalidad máxima es la predicción. En el tema 7 es un tema más de tipo conceptual, aunque bueno, hay cosas que ya conocemos y por tanto no todo va a ser nuevo, pero sí que es verdad que implica una cierta destreza, un conocimiento de una nomenclatura nueva, y de unos modelos que vamos a ver cómo se comportan y cuál es su novedad. Aunque, como digo, hay cosas que ya nos suenan. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos autorregresivos ARPE, eso ya lo hemos visto, ya lo vimos en el tema 4 cuando vimos autocorrelación, ¿no? Y en el tema 3 y en el tema 4, y entonces, bueno, pues esto no es algo totalmente nuevo, así como cuando hablemos de la estacionariedad, por ejemplo, la necesidad de que las series sean estacionarias, pues en el tema 6 ya vimos que era la estacionariedad, ¿no? Incluso, pues también cómo se puede contrastar y cómo se puede investigar sobre la tendencia en varianza y tendencia en media. Veremos que todas estas cosas son más o menos conocidas o que ya están vistas, ¿no? Bien, este punto, el punto 7.1, que trata sobre el planteamiento de los modelos autorregresivos y de medias móviles, la primera parte está dedicada a los modelos autorregresivos que, como he dicho, ya hemos visto. Por tanto, se trataría de ir un poquito más rápido. Aquí esto no hay mucha dificultad. Nosotros, en realidad, lo que hemos visto es esto que está aquí en rojo. O sea, nosotros en el tema 3, en el tema 4, vimos que la perturbación aleatoria de un modelo podía tener un comportamiento autorregresivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ella misma, depende de ella en un periodo anterior. Por eso, ¿es un modelo causal? Sí, porque hay una variable que es causa de la otra, pero es que la que causa es la propia variable desplazada un periodo. Entonces, en realidad, se trata de un modelo que llamamos que es univariante, ¿no? Porque solo hay una variable que interviene. En el caso que habíamos visto era la propia perturbación aleatoria. No sé si recordáis que dijimos que los modelos autorregresivos eran muy comunes y eran típicos de las series económicas. En realidad, lo que estamos diciendo es que una serie, ya sea la perturbación aleatoria o cualquiera otra, depende de ella misma en periodos anteriores. Dijimos que con la perturbación aleatoria era algo no deseable. O sea, nosotros no queríamos, esto rompía una de las hipótesis básicas, que es la hipótesis de no autocorrelación. Pero esto se produce muchas veces, ¿por qué? Pues porque omitíamos variables relevantes en el modelo, ¿os acordáis? Entonces, como el ejemplo que yo siempre pongo, de la boa que se come al conejo. Entonces, si hay una variable relevante, una variable económica que no está en el modelo, esa variable está recogida por el error, y si esta variable tiene autocorrelación, el error tendrá autocorrelación. Por tanto, la autocorrelación es un fenómeno muy habitual en las series económicas. Y no tiene por qué ser malo, ni mucho menos. Al contrario, nosotros vamos a utilizar esta característica de las series para poder hacer predicción con ellas. Es decir, en este caso, en este tema, en el tema 7 y en el tema 8, la autocorrelación no va a ser algo malo, en principio, al menos la autocorrelación en la propia serie, sino va a ser algo bueno, algo deseable, algo que nos va a ayudar. Y al contrario, si la serie no tuviera autocorrelación, pues no podríamos predecirla, al menos no podríamos utilizar esta metodología. El proceso AR1 vimos que era el más elemental, porque consistía en que una variable y sub t dependía de ella misma en el periodo anterior, y sub t menos 1. Este modelo, pues en la estadística suele denominarse modelo autorregresivo de orden 1. A veces hay autores que le llaman a esto cadena de Markov. No tiene nada que ver, el nombre totalmente diferente, pero significa lo mismo. Una cadena de Markov no es más que un modelo autorregresivo de orden 1, que es el más sencillo. En este caso, como veis, pues el modelo sería menos raro,
al menos que el modelo que veíamos en los temas 3 y 4, porque la variable es una variable I sub t, que pues es cualquiera, ¿no? Puede ser las ventas de una empresa, pueden ser los precios, puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Bien, esta variable pues depende de pues un término independiente más un parámetro, que en este caso antes lo llamábamos ρ, ¿veis? Ahora lo llamamos phi sub 1 por I sub t menos 1, más otra perturbación aleatoria. Antes la llamábamos epsilon, ahora la llamamos a. ¿Por qué los nombrecitos? ¿Por qué cambian los nombres? ¿Por qué cambian los parámetros? Bueno, esto es cuestión de escuelas dentro de la estadística, y tampoco todos los manuales se expresan de la misma manera, pero sí que es verdad que una mayoría utiliza esta nomenclatura, que es la que yo he puesto aquí. Y bueno, al final se trata de nombres, es decir, nombres en el sentido pues, de que I, como decía, I sub t o I sub t menos 1 son variables de tipo económico, la A es una perturbación aleatoria, y la mu pues sería un parámetro, sería como el beta 0 o el beta 1 en un modelo normal y corriente, por así decirlo. Y si A es una perturbación aleatoria, en este caso, como en todos los demás, nosotros vamos a suponer para ella un buen comportamiento, unas buenas propiedades. Es decir, la esperanza matemática de la perturbación aleatoria en cada momento del tiempo tiene que ser nula. Lo mismo que decíamos para la U sub t, pues lo decimos ahora para la A sub t. La varianza, en cada momento del tiempo, como se trata pues de una variable que es una distribución conjunta de probabilidad, por tanto sería una distribución de distribuciones, pues cada una de las distribuciones, la A en el periodo 1, la A en el periodo 2, tiene que tener una varianza, y esa varianza, esa sigma cuadrado, debe de ser la misma, ¿no? Y por último, excluimos las relaciones que haya de autocorrelación dentro de la perturbación aleatoria que llamamos A sub t, que es la nueva. Es decir, que la covarianza entre A sub t y A sub t menos k pues tiene que ser 0, siendo k pues 1, 2, 3, incluso, bueno, 0 en este caso sería la varianza, diríamos aquí hay un pequeño error para k igual a 1, 2, 3, etcétera, etcétera, en el sentido de que se trate de A sub t menos 1, A sub t y A sub t menos 2, A sub t y A sub t menos 3, o A sub t más 1, A sub t más 2, es decir, cuando lo que indica K es el retardo temporal o el retraso. El proceso general, como vimos también en el tema 3 y en el tema 4, pues el proceso general sería un proceso que llamamos ARP. P minúscula indicaría el orden del proceso autorregresivo, Entonces I sub t pues sería igual a mu, el término independiente, más phi sub 1 por I sub t menos 1, más phi sub 2 por I sub t menos 2, así hasta phi sub p por I sub t menos p, más A sub t. Ya dijimos con la perturbación aleatoria, y lo volvemos a repetir ahora, que con las series económicas, al menos con las series más clásicas, que son de tipo mensual o trimestral, las series de alta frecuencia, pues p suele ser un orden relativamente bajo, es decir, no vamos a imaginar, no sé, pues que pese a 20 ni algo así. Lo normal es que como mucho, pues tengamos pues que sea un AR3, un AR1, un AR2 o un AR3, ¿no? Un AR4 ya resulta un poco raro, luego veremos que hay alguna excepción a esto que estoy diciendo, pero digamos que por ahora pues lo normal es lo que estoy comentando, ¿no? También comenté con la perturbación aleatoria que podíamos poner un término independiente, como aquí hemos hecho con mu, pero en este caso no lo hacíamos con la perturbación aleatoria, porque sabemos que el término independiente es la media de la variable endógena cuando se anula el resto de términos en la parte derecha. Entonces, si la u tiene una media que es 0, pues lógicamente el término independiente iba a ser 0 o prácticamente 0. Bien, pues aquí vamos a ver que por ahora mantenemos mu, pero lo mantenemos, como digo, por ahora. ¿Por qué? Pues porque ya veremos en su momento que los modelos ARIMA exigen una serie de requisitos también, no solamente a la perturbación aleatoria, ya lo hemos visto, como en todos los demás casos, sino a la propia variable que vamos a modelizar, y uno de esos requisitos es la estacionariedad. Entonces veremos que debido a esta condición de estacionariedad que debe de cumplirse, la media de la i, una vez que se ha hecho estacionaria, es prácticamente nula, con lo cual mu se anularía. Pero al menos en teoría, por ahora vamos a mantener esta mu como término independiente, dado que en estos momentos lo estamos expresando en términos generales.
Bien, en la práctica, como decía, lo normal es trabajar pues con órdenes relativamente bajos, ¿no? Un AR1, un AR2 o un AR3, ¿no? Es verdad, como he dicho, que puede haber alguna excepción y es cuando trabajamos con series de alta frecuencia, con series mensuales o con series trimestrales, en donde no solo se producen relaciones de orden 1, sino que se pueden producir y se producen muchas veces por el efecto de la estacionalidad relaciones de orden 4, si se trata de series trimestrales, o de orden 12, si se trata de series mensuales. Esto lo que quiere decir es que si hay una fuerte estacionalidad, pues a lo mejor, no sé, imaginaros, no sé, las ventas de juguetes en diciembre, pues tienen poco que ver con las ventas de juguetes en noviembre. Sin embargo, las ventas de juguetes en diciembre tendrán bastante que ver con las ventas de juguetes en el diciembre del año anterior o en el diciembre del año siguiente, ¿vale? Entonces, en este caso, el orden no es 1, sería 12, claro, porque de diciembre a diciembre, de un año a otro, hay 12 meses, 12 observaciones. Entonces, solo en estos casos en los que tenemos en cuenta la estacionalidad en las series y la posibilidad de que haya relaciones de orden 4, 8 o 12, 24, según que sean series trimestrales o mensuales, en estos casos sí que podemos hablar de órdenes superiores, pero porque nos estamos refiriendo a la parte estacional, realmente. Bien, por último, estos modelos, cuando hablamos de modelos de alta frecuencia con datos estacionales, ya veremos que en vez de llamarle modelo SAR, se le llamará modelo SAR, ¿vale? Esta nomenclatura coincide con otra que nosotros ahora este año no hemos visto, que son modelos espaciales. En este caso, esta S tiene que ver con stational R, ¿vale? Stational en el sentido de que se trata de modelo SAR para la parte estacional de la serie, que tiene en cuenta estas relaciones de estacionalidad de 4 en 4 o de 12 en 12. Esto lo veremos también más adelante. Entonces, en general, si tenemos que expresar, por ejemplo, los modelos autorregresivos, los más frecuentes que serían del AR1 o el AR2, ¿cómo los expresaríamos? Pues lo estamos viendo aquí. Es decir, el AR1 ya lo hemos visto, y si sub t igual a mu por phi sub 1 y sub t menos 1 más a sub t, y AR2 pues sería lo mismo, pero añadiéndole, en vez de phi 1 y sub t menos 1 ya está, pues le añadimos phi 2 por i sub t menos 2, ¿vale? Un nuevo elemento. Esto lo que querría decir es que una serie no solo depende de los valores que toma la serie en el periodo inmediatamente anterior, sino que hay una cierta inercia que incluye también al anterior, en este caso a i sub t menos 2, ¿no? Claro, podéis imaginar, recordáis aquel efecto de caída exponencial que veíamos cuando analizábamos la autocorrelación, que a medida que nos alejamos en el tiempo, las relaciones se pierden, se van desapareciendo. Por eso decimos que P, a la fuerza, pues tiene que ser un orden bajo, salvo en el caso de la estacionalidad. Por ejemplo, en el caso de la estacionalidad, si los datos son trimestrales, es decir, ese que sería el orden de la estacional sería 4, pues entonces también podríamos encontrarnos con modelos de tipo SAR4 o SAR8. Un SAR4 significa que I sub t, ¿no?, depende de phi. En este caso vamos a darle un nombre diferente al parámetro. Este nombre es el mismo que antes, pero en letra mayúscula. Este sería la letra phi mayúscula, en cuanto que es un AR superior, estacional, ¿vale? Entonces, phi sub 1 por i sub t menos 4, ¿vale? Más a sub t, esto querría decir, pues como es una serie trimestral, ¿no?, pues que los valores en un trimestre, en el cuarto trimestre, por ejemplo, pues van a depender sistemáticamente de los valores en el cuarto trimestre del año anterior, y en los del primer trimestre le va a pasar lo mismo con el primer trimestre del año anterior, y los del segundo, claro, de trimestre en trimestre, de un año para otro, hay 4 observaciones por medio, por eso hablamos de un SAR4. Y un SAR8, pues sería cuando no solo depende del valor en el trimestre del año anterior, sino además en el trimestre de hace 2 años. Entonces, claro, hablaríamos de un modelo SAR8 en donde i sub t es igual a mu más phi sub 1 por i sub t menos 4 más phi sub 2 por i sub t menos 8 más a sub t. Y lo mismo, o sea, como muchísimo vamos a encontrar órdenes en el orden estacional, como mucho, orden 4, orden 8, ya sería muy difícil un SAR12, ¿no? Al menos en los modelos, como digo, más clásicos de tipo econométrico, las series más habituales, por así decirlo. Con los datos mensuales, pues nos pasa lo mismo. En este caso lo que decimos es que los datos de una serie en un mes dependerán de los datos de esa misma serie en el mismo mes, pero del año anterior. Entonces, claro, el salto es de 12 observaciones, porque de un mes en un año al mismo mes del año anterior hay 12 meses de diferencia. Por eso hablamos de un SAR12, y de phi sub 1 por i sub t menos 12 más a sub t. Y el SAR24 pues incluiría el segundo componente, o sea,
el valor de una serie en un mes dado, por ejemplo en abril, no solamente dependerá del valor que adopta la serie en abril del año anterior, sino además en abril de hace 2 años. Entonces, bueno, si esto se produce así, hablaríamos de un SAR 24. Y si se produce no solo con los abriles, sino que se produce en general con los abriles, con los mayos, con los junios, etcétera. O sea, si os dais cuenta, el SAR 4, el SAR 8, por ejemplo, no, sería pues como un SAR 1 grande. ¿Por qué 1 grande? Porque estamos diciendo que hay un salto de un año, ¿vale? Estos 4 trimestres es un año. Y este SAR 8 sería como un 2 grande. Sería, el subte depende del mismo dato, de la misma serie, perdón, un año atrás, o sea, en el mismo trimestre, o sea, 4 trimestres atrás, ¿no? Y 2 años atrás, ¿vale? Y aquí lo mismo con los meses. O sea, de alguna forma estamos dentro del 1 y el 2, ¿vale? El 1 y el 2 en la parte regular de la serie, que diríamos la parte regular es dato a dato, ¿vale? Y 1 y 2 grandes, que serían en la parte estacional de la serie, que son 4 y 8 si la serie es trimestral y 12 y 24 si la serie es mensual. Bien, pasamos ahora a los procesos de medias móviles, MAQ. Esta parte no la vimos y algunos de vosotros pues se encontraron con el problema de no haberlo visto. No lo vimos pues por evitar demasiado conflicto, demasiada carga teórica en el tema 3. Y claro, algunos tuvieron que incorporar, yo les dije un poco cómo, el componente MA, ¿no? ¿Y qué significa el componente MA? No es más que otra forma de autocorrelación. En este caso, lo que se hace es predecir una variable a partir de sus valores pasados, pero utilizando la corrección de los errores observados en periodos precedentes. Vamos a ver qué significa esto. Lo que significa, si vemos la fórmula matemática lo vamos a entender mejor, es que I sub t no depende ni de I sub t menos 1 ni de I sub t menos 2, sino que curiosamente depende de un valor medio, de acuerdo, más la perturbación aleatoria, más distintos términos de la perturbación aleatoria desplazados varios periodos, ¿vale? Ya explicaré cómo esto en la práctica es posible, porque claro, alguno pensará, bueno, si la perturbación aleatoria, que es, ahora la llamamos A sub t, ¿vale? Antes la llamábamos U, es un término desconocido, ¿vale? ¿Cómo vamos a conocer A sub t menos 1, A sub t menos 2 y para poder estimar un parámetro? O sea, yo puedo estimar parámetros cuando tengo datos conocidos. La I, las X, la I sub t menos algo, son siempre datos conocidos, pero la A sub t menos 1 no es un dato conocido. Bien, bueno, esto lo vamos a dejar un poquito aparte, ya veremos cómo luego en la práctica nos aproximamos a los phis, a los tetas, en este caso cambia la letra. Phi era en el caso de los modelos AR y ahora vamos a utilizar la letra teta o tita o zeta, hay tres maneras de llamar a esta letra griega, vamos a utilizarlo para los procesos MA de medias móviles. Como digo, ya lo veremos más adelante, pero ahora lo que me interesa es por lo menos que entendáis lo que significa esto, o sea, por qué utilizamos modelos tan raros que tienen en cuenta los errores cometidos en periodos anteriores, ¿no? Esto tiene que ver, son modelos que lo que hacen es se corrigen por los errores que van cometiendo. Es decir, como tenemos una serie, imaginaros, no sé, pues de 120 datos, y tenemos pues un montón de años, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros es como si el modelo va realizando predicciones, hace predicciones pues para el primer mes, para el segundo mes, para el tercer mes y así, pues para los 12 primeros meses, ¿no? Y se da cuenta, el modelo mira para atrás, es como si el modelo mirara para atrás y viera los errores que ha cometido en esos 12 meses. Y entonces los incorpora al modelo, ¿vale? Y los tiene en cuenta para intentar equivocarse menos en el futuro, Entonces son modelos de corrección por el error, ¿vale? Hay un capítulo en el libro manual de Antonio Pulido y de Julián Pérez que es muy gráfico el título que tiene de ese capítulo, se llama Aprendiendo del error. Es decir, el error nos enseña mucho. Y en este caso lo que hace este modelo es incorporar los errores. Como digo, ya explicaré cómo en el orden práctico, pero lo que hace es incorporar los errores y los errores en periodos precedentes, en el periodo 1 anterior, en el 2 anterior, así hasta el periodo Q anterior, Antes hablábamos de T menos P, ahora hablamos de T menos Q. Estas letras las tenéis un poco que memorizar y aprender, esto luego al final es una tontada, ahora al principio llama la atención, choca, son muchas letras diferentes, pero una vez que las aprendéis, pues luego después todo es trabajar en torno a esto, es importante que las memoricemos, ¿no? Bien, en este modelo MU, como digo,
pues una constante, a sub t como a sub t menos 1 hasta a sub t menos k, o menos q, perdón, son errores observados en los periodos t menos 1 hasta t menos k, y las tetas son coeficientes a estimar, coeficientes como eran los betas o como fue rho en el caso del tema 3 y como hasta ahora habíamos visto que era phi, ¿vale? Son coeficientes, es decir, son parámetros que no conocemos y a los cuales nos vamos a aproximar a través de algún método. Vamos a ver que el método de mínimos cuadrados ordinarios aquí no da lugar a estimadores con buenas propiedades y que tendremos que utilizar otros métodos de estimación, pero al final es la misma dinámica, ¿vale? Bien, entonces pasamos a distintas formas que puede tener un proceso de medias móviles. Bueno, ya tengo que decir que los procesos de medias móviles, así de manera pura, como lo estoy presentando aquí, son difíciles de dar en la práctica. O sea, en la práctica lo normal es que un modelo de medias móviles venga a completar un modelo autorregresivo, es decir, que tengamos una combinación de los dos modelos, pero por efectos pedagógicos vamos a ver cada cosa por separado, luego veremos las dos juntas, ¿vale? Entonces, si yo tuviera un modelo MA1, por ejemplo, pues ¿cómo se expresaría? Pues ya lo hemos dicho, I sub t sería igual a mu más A sub t más teta 1 por A sub t menos 1, un proceso de medias móviles de orden 2, MA2, pues sería I sub t igual a mu más A sub t más teta 1 por A sub t menos 1 más teta 2 por A sub t menos 2, estamos viendo que se incorpora un nuevo elemento, ¿veis? ¿Por qué no hay una perturbación aleatoria al final? Porque ya está al principio, está aquí. A sub t, podríamos haberlo puesto al final, pero en fin, como se trata de retardos de la propia A sub t, pues se opta por colocarlo de esta manera, ¿no? También aquí pudiéramos incorporar efectos de estacionalidad, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues podríamos tener un SMA, ¿vale? Un stational MA, un MA estacional, que si se trata de datos trimestrales, donde los saltos de año en año van de 4 en 4, ¿vale? Porque hay 4 trimestres en cada año, pues un SMA4 pues sería I sub t igual a mu más A sub t por teta mayúscula sub 1 por A sub t menos 4, y SMA12 pues sería I sub t más mu más A sub t más teta 1 A sub t menos 4 más teta 2 por A sub t menos 8. Y lo mismo en el caso de datos mensuales, solo que en este caso S es 12, porque de año en año lo que tenemos son 12 observaciones o 12 meses. Entonces tendríamos el SMA12 y el SMA24. También aquí hay que decir, con los procesos de medias móviles MA, que sucede algo parecido a los procesos AR. Los órdenes no suelen ser muy elevados, es decir, igual que en el ARE decíamos como mucho, podríamos encontrar un AR3, pues con los MA pasa algo parecido, o sea, como mucho podríamos tener un MA3, que incorporara 3 elementos o 3 variables, ¿no?, del error. Y lo normal es que de tener algo, pues tengamos un MA1, un MA2, y como he dicho antes, bueno, en la parte estacional es MA4, es MA8, 12 y 24, ¿vale? Y en todo caso, también como he comentado antes, lo normal es que los procesos MA complementen a los procesos AR y tengamos procesos combinados, Bien.